Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy y bueno, vamos a resolver lo que el día de hoy vamos a entrar a lo que es el último tema del avance, que es equilibrio químico. En este último tema, el ingeniero no hace preguntas muy complicadas. De hecho, creo que solo tiene tres tipos de preguntas que más o menos vamos a ver cómo se resuelven. Y hoy día vamos a ver este tema y la siguiente semana vamos a resolver un examen tercer parcial pasado y la subsiguiente se va a resolver un examen final pasado también. Vamos a ver si pasamos más clases dependiendo también a cuándo se dé lo que es el tercer parcial y el examen final. Ya supongo que ya va a comunicar algo el ingeniero o eso espero, no me está diciendo nada este semestre. Bien, entonces voy a empezar con este primer problema que prácticamente es sencillo. En sí, para esta parte, lo que más se estudia es la parte de equilibrio químico, esto en función de dos variables. La primera, que son las presiones parciales, y la segunda, que es la concentración molar. A partir de este apartado, vamos a ver que la concentración molar se va a representar prácticamente con corchetes. Es decir, si algún dato está en corchetes, algún compuesto está en corchetes, quiere decir que el dato que nos da a continuación está expresado en concentración molar. Esto no solo para este apartado, sino que para materias posteriores se va a ver del mismo modo esta parte, ¿no? El comportamiento que tiene la constante K sub P, que es la constante referida a las presiones, y la constante K sub C, que es la constante expresada en términos de presión. De nuevo, Kp, que es la constante de equilibrio respecto a las presiones, y Kc, que es la constante de equilibrio respecto a lo que es las concentraciones molares. Entonces, prácticamente para poder analizar lo que es este apartado, lo que comúnmente se hace es estudiar una reacción química cualquiera. Y de manera general, para una reacción del tipo A, digamos que es A de este tipo, reacciona un compuesto A con un compuesto B, y esto va a ser igual a un compuesto C más un compuesto D. De manera general, y ya he olvidado esto. De manera general, lo que es la constante de equilibrio K sub P se puede describir como el producto de las presiones parciales de los productos. En este caso va a ser la presión parcial de C elevado a su coeficiente C minúscula multiplicado por la presión de D elevado a su coeficiente D minúscula. Todo esto dividido entre lo que va a ser la presión parcial, el producto de las presiones parciales de los reactivos, que va a ser presión del compuesto A elevado a su coeficiente A, multiplicado por la presión de B elevado a su coeficiente B minúscula. Del mismo modo, la constante de equilibrio K sub C se describe como la concentración molar de C elevado a su coeficiente C multiplicado por la concentración molar de D elevado a su coeficiente D minúscula. Todo esto dividido entre la concentración molar de A elevado a su coeficiente A minúscula multiplicado por la concentración molar de B elevado a su coeficiente B minúscula. Entonces, para cualquier ecuación química, la constante K sub P se define como el producto de las presiones parciales de cada uno de los productos obtenidos elevado a sus respectivos coeficientes, dividido entre las presiones parciales de los reactivos
elevado a sus respectivos coeficientes. Es lo mismo para K sub C, solo que en lugar de presión parcial de cada componente, se utiliza lo que es la concentración molar. Entonces, para el primer problema me dice lo siguiente. Para la reacción me dice pentacloruro de fósforo, que se disocia en tricloruro de fósforo y en clorogas. Me pide hallar Kp y Kc a 300 grados Kelvin si las presiones parciales en el equilibrio son 0.735, 304 torr y 0.4 atmósferas. Entonces tenemos lo que es la presión parcial. La presión parcial de lo que es el pentacloruro de fósforo. La presión del pentacloruro de fósforo, que me dice que es de 0.735 atmósferas. Luego tenemos la presión parcial de lo que va a ser el tricloruro de fósforo, que me dice que es de 304 torres Celsius o milímetros de mercurio. Prácticamente la presión parcial siempre tiene que estar expresado en términos de atmósferas. La unidad siempre tiene que estar en atmósferas. Entonces yo lo voy a dividir esto entre 760 y automáticamente voy a obtener lo que es la presión parcial del tricloruro de fósforo expresado en lo que es atmósferas. Y ese valor es de 0,4 atmósferas. Y por último tenemos lo que es la presión parcial del clorogas. La presión parcial de lo que es el clorogas, que es 0,4 atmósferas. Entonces tenemos la reacción de la disociación del pentacloruro de fósforo. Esto que está en estado gas se disocia en el tricloruro más lo que es el cloro en estado gaseoso. Entonces, lo que podemos hallar aquí es la constante de equilibrio K sub P. K sub P que va a ser igual a la presión parcial del tricloruro de fósforo multiplicado por la presión parcial del clorogas y esto dividido entre la presión parcial del pentacloruro de fósforo. Entonces tenemos la presión que va a ser de 0,4 multiplicado por 0,4 dividido entre 0,735. Entonces, prácticamente lo que podemos ver aquí es que la constante de equilibrio va a ser igual a 0,2177. Y esto va a estar expresado en atmósferas. Ahora vamos a ver lo que es la constante de equilibrio K sub C. La relación entre K sub C y K sub P es la siguiente. La constante de equilibrio K sub P va a ser igual a la constante de equilibrio K sub C multiplicado por RT elevado a delta N. Este delta N, que va a ser igual a número de moles final menos número de moles inicial. Este número de moles final no es más que la sumatoria de los coeficientes de los productos. Y este número de moles inicial es la sumatoria de los coeficientes de los reactivos. Entonces, primeramente vamos a hallar este delta N, que prácticamente va a ser igual a, de acuerdo con la reacción, tenemos 1 más 2, va a ser 1 más 1, y todo esto menos la sumatoria de coeficientes de los reactivos. Esto va a ser 1. Entonces, simplemente esto va a dar igual a 1. Otra consideración que hay que hacer aquí es que este delta N solo considera gases. Por lo tanto, si tenemos otro compuesto, si tenemos otro estado de agregación molecular, puede ser que tengamos líquidos, soluciones o sólidos. Entonces, este delta N no se calcula para los compuestos. Simplemente hay que considerar los coeficientes que estén en estado gaseoso. Entonces, ahora vamos a ver lo que es Kc, que prácticamente va a ser igual a Kp dividido entre
entre RT elevado a la delta N. Entonces, Kp, que era 0.2177, y esto dividido entre R. R, que es la constante de los gases ideales, 0,0821 por la temperatura. La temperatura de estudio es de 300 grados Kelvin. Por este motivo es que prácticamente hay que manejar todo en litros, atmósfera y grados Kelvin. Es por la constante de los gases ideales. Si manejamos en otra unidad, habría que modificar también la constante, lo cual no es muy conveniente. Este valor elevado a la delta N, y delta N es igual a 1. Entonces, para este apartado, podemos ver que la constante de equilibrio K sub C va a ser igual a 8,388. Ah, no. 8,839 por 10 a la menos 3. Esto expresado en concentración molar, que prácticamente lo vamos a dejar así nomás. Mayormente con el ingeniero se desprecia esto de las unidades, es decir, no se considera. Esta parte de que tenga atmósferas o litros no importa. Esta parte no importa. En sí, lo importante es que tengas el valor y ya tienes el problema resuelto. Las unidades no le importan mucho al ingeniero para esta parte. Porque posiblemente en el problema les va a dar que Kc tiene un valor de tantos, pero no les va a decir en qué unidades. Entonces, por ese motivo es que se desprecia. Bien, vamos a un siguiente problema. Este problema, y este más o menos es el problema, creo que este es de examen pasado, si no me equivoco. Este es uno de los primeros modelos de problema que el ingeniero suele meter a los exámenes. Y el problema dice lo siguiente. Para la reacción monóxido de nitrógeno más clorogas y se produce cloruro de nitrocilo, en vez de calcular Kp y Kc, si en un émbolo de 1 litro de capacidad se introduce 0,3 moles de monóxido y 0,2 moles de clorogas, y a la temperatura de 400 grados centígrados alcanza el equilibrio y se observa que se formó 0,09 moles de cloruro de nitrocilo. Entonces, para la mayoría de los problemas, bueno, no tanto para el ingeniero, pero hay algunos problemas que el ingeniero sí maneja de esta manera. Lo que tenemos que hacer es un estudio de lo que es la ecuación química. En este caso, tenemos que volver a escribir lo que es la ecuación química, que va a ser 2 moles de monóxido de nitrógeno en estado gas. Aquí es muy importante lo que es el estado de agregación molecular, vale decir, estado gas, líquido o sólido. Entonces, esto va a reaccionar con clorogas y prácticamente esto va a dar 2 moles de cloruro de nitrocilo en estado gas. También es importante verificar que la ecuación esté correctamente balanceada. Alguna trampa que el ingeniero coloca a veces es que la ecuación no está balanceada y están trabajando con esa ecuación. Pues que le falta algún coeficiente y están trabajando con esa ecuación. Son algunas trampas que el ingeniero puede colocar. Entonces, para esta parte hay que considerar lo que son 3 estados. Hay que considerar un estado o una condición inicial. Hay que analizar lo que ocurre durante la reacción. Y por último, hay que encontrar un estado de equilibrio. Un estado de equilibrio. Entonces, la condición inicial es con lo que yo inicio la reacción. Es el punto de partida. El problema me dice que se introduce 0,3 moles de monóxido de nitrógeno. Entonces, inicialmente yo tengo 0,3 moles de monóxido de nitrógeno y tengo 0,2 mol de clorogas, pero no tengo nada de lo que es el cloruro de nitrocilo. Hay problemas en los que me puede dar, hay problemas. Entonces, puede que en algún problema les dé que inicialmente tiene tanta cantidad del gas, entonces sí se coloca eso como producto, pero en este caso no es así. Ahora hay que ver qué es lo que ocurre durante la reacción. Durante la reacción de cada componente se va a descomponer, o de cada reactivo, mejor dicho,
se va a descomponer una determinada cantidad que vamos a denominar como X. Entonces, de cada componente se va a descomponer una cantidad X y hay que ver en qué magnitud se va a descomponer. Del primer compuesto, entonces yo digo, se va a descomponer o se va a desprender una cantidad X. Entonces va a ser menos X. Este X se ve afectado por el coeficiente que tenga el compuesto en la reacción. Entonces aquí va a ser 2X menos 2X. Esto haciendo alusión a lo que es el coeficiente de la reacción. Del mismo modo, el clorogas va a desprender una cantidad X. Esto afectado por lo que es el coeficiente del clorogas en la reacción, que va a ser 1. Por último, aquí se va a formar también una cantidad X de producto. Entonces, aquí se va a formar una cantidad más X, pero en este caso, este valor, del mismo modo, esta cantidad X va a estar afectado por el coeficiente en la reacción, que va a ser 2. Ahora estamos colocando menos y menos para la primera parte, porque son reactivos. Se va a descomponer esta cantidad de cada uno de los componentes. Para la segunda parte estamos colocando positivos porque ya estamos en los productos. Entonces se va a ir produciendo esta cantidad a medida que vaya avanzando la reacción química. Entonces, en la condición de equilibrio, ¿qué es lo que yo voy a tener? Yo voy a obtener la suma de la condición inicial más lo que ocurre durante la reacción. Entonces va a ser 0,3 menos, no estoy mal, menos 0. Entonces tengo que sumar la condición inicial 0,3 menos lo que ocurre durante la reacción, que va a ser menos 2x. Entonces va a ser 0,2 menos x y aquí simplemente va a ser 2x. Por otra parte, también se halla para esta situación lo que es el número de moles total. Esto simplemente para el equilibrio. Entonces hay que sumar esta parte. Hay que sumar esto más esto más esto y obtenemos lo que es el número de moles total para lo que es el equilibrio. En este caso, para el equilibrio se tiene 0,5 menos X. Esta es la suma de todo el proceso, el número de moles total. Pero aquí me dice que se observa que se formó 0,9 moles de cloruro de nitrosilo. Entonces, esto ya es para el equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que yo concluí de esto? Aquí me dice que se formó 0,09 moles del compuesto. Entonces, yo digo lo siguiente. 2x va a ser igual a 0,09. Y de aquí yo despejo x, que va a ser igual a 0,045. Y esto está expresado del mismo modo como moles. Entonces yo tengo todo aquello y también estoy trabajando en un émbolo me dice que el volumen es de 1 litro. Entonces tenemos cantidad molar. Lo que aquí me conviene hallar es la constante de equilibrio K sub C. K sub C que prácticamente va a ser entonces a la concentración molar del cloruro de nitrosilo, esto elevado a su coeficiente que va a ser 2, dividido entre la concentración molar del monóxido de nitrógeno elevado a su coeficiente, que es 2, por la concentración molar de clorogas elevado a su coeficiente, que es 1. Pero esto yo lo puedo disgregar. Entonces voy a tener aquí que Kc se puede escribir como, hemos visto que lo que es concentración molar se puede definir como el número de moles de soluto entre volumen de solución. Entonces vamos a aplicar esa fórmula a esta ecuación y básicamente vamos a obtener lo siguiente. Para el primer compuesto va a ser el número de moles de cloruro de nitrosilo dividido entre el volumen y todo esto elevado al cuadrado. Todo esto dividido entonces el número de moles de monóxido de nitrógeno dividido entre el volumen y todo esto elevado al cuadrado. Y esto multiplicado por lo que es el número de moles de clorogas dividido entre el volumen.
Entonces, prácticamente aquí vemos que este volumen se va a ir con este volumen, ya que ambos están elevados al cuadrado, y al final, lo que es la constante de equilibrio K sub C, me va a quedar como el número de moles de monóxido de nitrógeno, de cloruro de nitrocilo elevado al cuadrado, dividido entre el número de moles de monóxido de nitrógeno elevado al cuadrado por el número de moles de cloro gas, y el volumen va a pasar a multiplicar a la parte de arriba. Entonces aquí vamos a tener que esto va a ser a el número de moles de cloruro de nitrocilo en el equilibrio. ¿Por qué estoy poniendo 2? Que prácticamente va a ser el valor de 2x, y todo esto está elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre el número de moles de monóxido de nitrógeno, que va a ser 0,3 menos 2x, esto elevado al cuadrado, y esto multiplicado por el número de moles de clorogas, que va a ser 0,2 menos x. Entonces, reemplazando valores, vamos a obtener aquí que el valor de la constante de equilibrio K sub C va a ser igual a 2 por x que es 0,045, y esto elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre 0,3 menos 2 por el valor de x, y x vale 0,45. Esto elevado al cuadrado, multiplicado por el número de moles de clorogas, que va a ser 0,2 menos x, pero x que vale 0,045. Y aquí tengo que corregir. Aquí es 0,045. Entonces ya tenemos lo que es el valor para este término, y solo nos faltaría reemplazar en lo que es la calculadora y determinar cuánto vale lo que es la constante de equilibrio. Entonces, K sub C vale 1,185. Ahora vamos a hallar lo que es Kp, que prácticamente va a ser igual a Kc multiplicado por RT elevado a la delta N. Entonces, nuevamente tengo que hallar el valor de delta N. Entonces, delta N a qué va a ser igual. Va a ser igual a los coeficientes, la suma de coeficientes de los productos. En este caso, simplemente va a ser 2. Todo esto menos la sumatoria de los coeficientes de los reactivos, que va a ser 2 del monóxido más 1 del clorogas. Entonces va a ser 2 más 1. Y aquí mi delta N me dice que vale menos 1. Entonces aquí Kp va a ser igual a Kc, que es 1,185 multiplicado por R. R que vale 0,0821. Y la temperatura a la cual se está llevando el equilibrio, que me dice que es 400 grados centígrados. Entonces la temperatura va a ser de 673,15 grados Kelvin, elevado a la delta N, que va a ser menos 1. Entonces, para este problema, podemos ver que el valor de la constante de equilibrio K sub C va a ser igual a 0,0214 y un 4 más. Al ser los valores a veces pequeños de Kp o K sub C, se recomienda manejar con el mayor número de decimales posibles, especialmente si el problema te pide hacer más cálculos adicionales. Pero esto lo van a ver más que todo las carreras de química industrial y metalurgia. Lo vuelven a ver este tema en otras materias. Por eso es que no se ve aquí con mucha profundidad. Y prácticamente creo que solo es eso. Sí, solo es eso. Entonces, es una primera variante de examen, y ahora vamos a ver la siguiente variante. Este problema me dice lo siguiente. Para la siguiente reacción, y me da la reacción, ¿no?
Ahora es al revés, es la descomposición del cloruro de nitrocilo, que se descompone en monóxido y clorogas. Me dice que se establece el equilibrio a 527 grados centígrados. En ese estado, la composición volumétrica es de 46, 36 y 18% respectivamente, para el cloruro, para el monóxido y para el clorogas. Si la presión en el sistema al llegar al equilibrio es de 5 atmósferas, calcular Kp y Kc. Entonces, nuevamente voy a volver a escribir lo que es mi ecuación química. Gas, 2 de NO gas, más cloro en estado gaseoso. Bien. Aquí me está dando lo que es un porcentaje en composición volumétrica. Entonces me está dando aquí un porcentaje en composición volumétrica que va a ser del 46%, 36% y 18%. Y me pide hallar Kp y Kc y me está dando lo que es presión en el equilibrio. Entonces, esta es una presión total. Entonces, la presión total en el equilibrio es de 5 atmósferas. Entonces, vamos a definir lo que es ahora la constante de equilibrio K sub P, que para este problema va a ser la presión parcial del monóxido de nitrógeno elevado a su coeficiente por la presión parcial del cloro gas elevado a su coeficiente 1 dividido entre la presión parcial del cloruro de nitrocilo elevado a su coeficiente que va a ser 2. Del mismo modo, recordemos que presión parcial para cualquier gas se define como la presión total multiplicado por la fracción molar del componente. Entonces aquí yo voy a hallar, yo voy a reemplazar igual, esto va a ser igual a la presión total por la fracción molar de monóxido de nitrógeno, esto elevado al cuadrado. Esto por la presión parcial de cloro gas multiplicado por, no, estoy mal. La presión total multiplicado por la fracción molar de cloro gas. Y todo esto dividido entre lo que es la presión total multiplicado por la fracción molar de cloruro de nitrosil y todo esto elevado al cuadrado. Eso también se va a simplificar, ¿no? Se puede simplificar. Y prácticamente aquí vamos a obtener que esto también se puede escribir como la fracción molar de monóxido de nitrógeno al cuadrado multiplicado por la fracción molar de cloro gas y esto multiplicado por lo que va a ser la presión total. Todo esto dividido entre la fracción molar del cloruro de nitrocilo, esto elevado al cuadrado. Entonces, para este problema yo requiero simplemente lo que son las fracciones molares. Pero nosotros recordaremos que la composición volumétrica es igual a la composición molar, y esto a su vez va a ser igual a la fracción molar multiplicado por 100%. Entonces, prácticamente aquí yo ya tendría lo que es las fracciones molares de cada componente. Simplemente al dividir cada porcentaje entre 100. Entonces, directo voy a reemplazar lo que son valores. Entonces, Kp va a ser igual a la fracción molar del monóxido de nitrógeno, que va a ser 0,36 al cuadrado. Y esto multiplicado por la fracción molar de cloro gas, que va a ser 0,18. Y esto multiplicado por lo que va a ser presión total, que era de 5 atmósferas. Todo esto dividido entre la fracción molar de cloruro de nitrocilo, 0,46, y esto va a estar elevado al cuadrado. Entonces, este problema solo era hallar lo que es las fracciones molares y reemplazar valores. Entonces, para este problema, la constante de equilibrio K sub P va a ser igual a 0,5512.
Luego tenemos lo que es la constante de equilibrio K sub C, que prácticamente va a ser igual a Kp sobre RT y todo esto elevado a la delta N. Entonces vamos a hallar lo que es el delta N. Sumatoria de coeficientes de los productos. Aquí va a ser 2 más 1. 2 del monóxido de nitrógeno y 1 del clorogas. Esto menos la sumatoria de los coeficientes de los reactivos. En este caso simplemente va a ser 1. Simplemente va a ser 1. Va a ser 2, perdón. Entonces aquí el valor de delta N va a ser 1. A diferencia del otro, ¿no? A diferencia del otro. Entonces, Kc va a ser igual a Kp, que es 0,5512, dividido entre R, que es 0,0821, multiplicado por la temperatura. La temperatura que era de 527 grados centígrados, eso va a ser 800,15 grados Kelvin, elevado a delta N, que es 1. Entonces, prácticamente la constante de equilibrio K sub C para este problema va a ser igual a 8,39 por 10 a la menos 3. Y el siguiente problema es más relacionado a lo que mete el ingeniero. Más o menos, de manera más acertada, es un problema de este tipo sí o sí va a entrar a lo que es el tercer parcial. Y el problema dice lo siguiente. Para la reacción, tenemos el sulfo hidruro de amonio, que se descompone en amoníaco y sulfuro de hidrógeno, a 300 grados centígrados, Kp vale 10,12. Calcule Kc. Entonces voy a reescribir lo que es la ecuación química, que me dice que tenemos este compuesto que es sulfohidruro de amonio. Esto está en estado sólido, Esto se descompone en amoníaco, esto en estado gas, y en sulfuro de hidrógeno, esto también en estado gas. Y me dice que Kp es igual a 10,12. Entonces prácticamente solo hay que usar la fórmula, ¿no? La fórmula de Kc igual a Kp dividido entre RT, todo esto elevado a la delta N. Pues prácticamente aquí hay que hallar el valor de delta N. Entonces va a ser la sumatoria de los coeficientes de los reactivos, ojo, únicamente gases, va a ser 1 del amoníaco más 1 del sulfuro de hidrógeno. Esto menos la sumatoria de los coeficientes de los reactivos. En este caso, nuestro único reactivo es el sulfohidruro de amonio. Esto está en estado sólido, por lo tanto, no consideramos su coeficiente. Aquí va a ser 0. Entonces, aquí delta N vale 2. Entonces, Kc va a ser igual a Kp, que es 10,12, dividido entre R, que va a ser 0,0821. Esto multiplicado por la temperatura, que va a ser de 573,15. Y todo esto elevado a lo que es el delta N. Delta N, que en este caso, para este problema, va a ser de 2. Entonces, el valor de Kc para este problema va a ser de 4,21 por 10 a la menos 3. Aquí prácticamente hay una cierta influencia en lo que es la temperatura, pero no va a ser mucho. No va a ser mucho. Y vamos al siguiente problema. Y me dice, calcule el grado de disociación del pentacloruro de fósforo y la temperatura de 200 grados centígrados. Se introduce en un émbolo 1.5 mol del compuesto pentacloruro de fósforo y se presenta un valor de Kp igual a 2,8
con una presión total de una atmósfera. Considere que la reacción se disocia según ta, ta, ta. Bien, entonces prácticamente para este problema hay que hacer nuevamente el análisis que hacíamos, ¿no? Vamos a volver a escribir lo que es la reacción química. Pentacloruro de fósforo en estado gas que se va disociando en lo que es tricloruro de fósforo en estado gas más el clorogas. Y aquí hay que analizar lo que ocurre en la condición inicial, qué es lo que ocurre durante la reacción y qué es lo que queda en la condición o estado de equilibrio. Entonces, en la condición inicial dice que tengo 1.5 mol de pentacloruro de fósforo. Entonces, la condición inicial yo tengo 1,5 mol del pentacloruro y no tengo nada de estos compuestos. Lo que ocurre durante la reacción, entonces se va a descomponer una cantidad de menos X y se va a formar una cantidad X y X para ambos productos. Ahora, para la condición de equilibrio hay que sumar la condición inicial con lo que ocurre durante la reacción. Aquí mejor le pondré más y más. Bien. Ahora ya tenemos esto expresado en términos de moles. Pero aquí me está dando una presión total de una atmósfera. Entonces a mí no me sirve esto. Lo que yo tengo que hallar aquí más es el número de moles total. Ya hemos dicho que hay que sumar todo lo que tengamos en la condición inicial y eso va a ser de 1,5 más X. Ahora lo que tengo que hallar como un valor adicional es la fracción molar para cada uno de los componentes, que técnicamente va a ser 1,5 menos X dividido entre el número de moles total, que va a ser 1,5 más X. Luego va a ser X sobre 1,5 más X. Luego va a ser X sobre 1,5 más X. ¿Por qué motivo hemos hecho esto? El motivo es bastante sencillo. El motivo es bastante sencillo. La constante de equilibrio K sub P, entonces, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la presión parcial del tricloruro de fósforo multiplicado por la presión parcial del clorogas y todo esto dividido entre la presión parcial del pentacloruro de fósforo. Pero si yo disocio esto en los términos que ya conocemos, la primera presión se puede interpretar como presión total multiplicado por la fracción molar del tricloruro de fósforo. Esto multiplicado por la presión total por la fracción molar de clorogas. Todo esto dividido entre lo que va a ser la presión total y esto multiplicado por lo que va a ser la presión parcial de clorogas, de la fracción molar de el pentacloruro de fósforo. Entonces aquí yo tengo lo que es un valor de, vamos a sigue reemplazando, mejor seguiremos de manera algebraica. Entonces aquí tenemos que Kp y se va a simplificar lo que es presión total con una presión total. Entonces aquí vamos a tener que va a ser igual a la fracción molar de tricloruro de fósforo y eso prácticamente es X sobre 1,5 más X. Esto multiplicado por lo que va a ser la fracción molar de clorogas, que va a ser X sobre 1,5 más X. Y esto multiplicado por la presión total. Todo esto dividido entre la fracción molar de tricloruro de fósforo, del pentacloruro, perdón, del pentacloruro de fósforo, que va a ser 1,5 menos X, dividido entre 1,5 más X. Entonces aquí podemos ir simplificando términos. 1,5 se va a ir con 1,5, esto también se va a ir. Y lo que nos va a quedar, entonces va a ser aquí X al cuadrado multiplicado por la presión total. Todo esto dividido entre 1,5 más X y esto multiplicado por 1,5 menos X. Entonces, sigo operando. Kp
va a ser igual a X cuadrado por presión total o presión de equilibrio multiplicado por 1,5 al cuadrado menos X cuadrado. Aquí tenemos el producto de dos términos que son iguales, que difieren en lo que es el signo. Entonces, esto es una diferencia de cuadrados. Lo puedo simplificar de esta manera. Entonces, ahora, lo que yo voy a hacer va a ser despejar lo que es X. ¿Cuánto vale X? Tengo que saber cuánto vale X. Espérate, ¿qué me pedí ayer? Ahora que lo pienso. Me pedí ayer... el grado de disociación. Me pide ayer alto. Entonces voy a seguir 1,5 al cuadrado por Kp. Esto menos Kp de X cuadrado. Y esto va a ser igual a X cuadrado por presión total. Entonces, X va a ser igual a ¿qué? X va a ser igual a 1,5 al cuadrado por Kp. Esto dividido entre, a ver, ¿cómo sería esto? Kp más presión total. Y todo esto está expresado en raíz cuadrada. Entonces, tengo todos los valores, va a ser 1,5 al cuadrado por Kp. Kp que tenía un valor de 2,8. 2,8. Todo esto dividido entre Kp que va a ser 2,8 más 1. Y todo esto expresado en raíz. Entonces, una vez que ya hemos hecho todo ese procedimiento, vamos a obtener que el valor de X para este problema va a ser de 1,2876. 1,2876. ¿Y de qué manera podemos verificar que esto está correcto? Podemos reemplazar en la fórmula de Kp, es decir, esta ecuación de aquí. Y si nos sale el mismo valor de Kp, quiere decir que el problema está correcto y está resuelto de la manera que debería hacerse. Bien. Ahora queda hacer lo que es una evaluación de análisis. Anota bien. Entonces, para hallar lo que es alfa, el grado de disociación, yo voy a decir que este alfa va a ser igual a el número de moles disociados dividido entre el número de moles inicial. Entonces, ¿cuántos moles se ha disociado según este problema? Se ha disociado 1,2876. ¿Verdad? Porque esta es la cantidad X que se está desprendiendo. Aquí tenemos que ver el número de moles que se encuentran durante la reacción dividido entre el número de moles en la condición inicial. Esto va a ser entonces dividido entre 1,5. Entonces, este alfa para este problema va a ser igual a 0,8584. Esto a su vez se puede expresar en términos de porcentaje, que va a ser el 85,84%. Vamos allá al último problema. Vamos hacia el último problema que me dice lo siguiente. Y esta es la última variante que puede preguntar el ingeniero para lo que es el tercer parcial o el examen final. Comúnmente este tipo de preguntas suele entrar ya sea, va a entrar sí o sí a lo que es el tercer parcial, pero es muy probable que entre una pregunta así para lo que es el examen final. De este tema es lo que más suele resaltar el ingeniero. Entonces la pregunta dice, calcular el valor de Kp y Kc si en un émbolo de 10 litros de capacidad se introduce un mol
de cloruro de nitrocilo y se disocia según, y me da la reacción, y que a la temperatura de 500 grados centígrados presenta una presión total de 8,5 atmósferas. Bien, este problema es bastante curioso y vamos a ver por qué es bastante curioso. Y primeramente, como siempre, voy a transcribir lo que es la ecuación de disociación. 2NO gas, esto más clorogas. Bien. Entonces vamos a ir viendo qué es lo que ocurre para este problema. Para poder hallar, ¿qué me pide hallar? Me pide Kp y Kc. Entonces yo tengo que analizar lo que ocurre en la condición inicial, lo que ocurre durante la reacción y lo que pasa en la condición de equilibrio. Entonces la condición inicial me dice que yo tengo 1 mol de cloruro de nitrocilo y no tengo nada de estos componentes. ¿Qué va a ocurrir durante la reacción? Estamos en los reactivos, se va a descomponer menos una cantidad 2x. Estamos en los productos, se va a formar más una cantidad 2 veces x y más x. En la condición de equilibrio voy a tener 1 menos 2x, 2x y simplemente x. Entonces, el número de moles total, aquí prácticamente va a ser de 1 más x. De 1 más x. Entonces, aquí yo tengo ciertos datos. Me dice que estoy trabajando en un volumen igual a 10 litros. También me dice que tengo una presión en el equilibrio de 8,5 atmósferas. Y también me da lo que es una temperatura que va a ser de 500 grados centígrados, que eso va a ser 773,15 grados Kelvin. Entonces, aquí yo puedo hallar X. ¿De qué manera puedo hallar X? Simplemente tengo que usar la fórmula de PV igual a nRT. Entonces, aquí que va a tener presión, que va a ser 10 por el volumen, que va a ser 10 por la presión, que va a ser 8,5. Esto va a ser igual al número de moles, 1 más X. Esto multiplicado por R, que es 0,0821. Multiplicado por la temperatura, que es de 773,15 grados Kelvin. Entonces aquí yo voy a obtener lo que es el valor de X. X que prácticamente va a ser el valor de 10 por 8,5 dividido entre 0,0821 por 773,15. Eso que es 1,339. Y esto menos 1. Entonces el valor de X es de 0,339. Ahora ya puedo hallar lo que es la constante K sub C vamos a hallar. Entonces K sub C de manera directa va a ser igual a el número de moles de monóxido de nitrógeno sobre el volumen, todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por el número de moles de cloro gas en el equilibrio sobre el volumen. Y toda esta expresión entre lo que es el número de moles de cloruro de nitrocilo dividido entre el volumen elevado al cuadrado. Entonces, esto con esto se va a ir y voy a tener que va a ser igual al número de moles de monóxido de nitrógeno, que va a ser 2 por X, que es 0,339. Esto al cuadrado multiplicado por el número de moles de cloro gas, que es 2 por 0,339. Todo esto dividido entre el número de moles de cloruro de nitrocilo, que va a ser 1 menos... 1 menos 2 veces el valor X, que va a ser de 0,339.
esto al cuadrado, multiplicado por el volumen, que va a ser de 10. Entonces, para este problema, el valor de Kc, prácticamente y de manera muy sencilla, va a ser igual a 2 por 0.339 elevado al cuadrado por 2 por 0.339 dividido entre 1 menos 2 por 0.339 al cuadrado y esto multiplicado por 10. Entonces, la constante de equilibrio K sub C es de 0,3. Ahora vamos a hallar lo que es K sub P, y para esto tenemos que hallar delta N. Entonces, delta N va a ser la sumatoria de los productos la sumatoria de coeficiente de los productos, que va a ser 2 más 1, eso va a ser 3. Esto menos 2, entonces delta N va a ser 1. Entonces, Kp para este problema va a ser igual a Kc, que es 0,3, multiplicado por 0,0821, multiplicado por la temperatura, que era de 773,15. Esto elevado a 1. Entonces, prácticamente la constante de equilibrio K sub P referida a las presiones va a ser igual a 19,043. Y prácticamente eso sería todo para la parte del tema de equilibrio químico. La siguiente semana se va a resolver lo que es un tercer parcial pasado y la subsiguiente un examen final. Si no hay dudas hasta esta parte, estaríamos acabando la clase del día de hoy.